el día de hoy es semántica. Semántica es un tema importante, es un tema que siempre viene en el examen de admisión y es un tema importante para la vida, eso es lo que quiero que entiendan. La semántica es una de las partes de la gramática que estudia todo lo concerniente al universo de la significación. ¿Ok? La semántica estudia, dice, el significado. Esta palabra es vital para nosotros, el significado de las palabras. ¿De acuerdo? Estudia el significado de las palabras y las expresiones lingüísticas. ¿Ok? Es la ciencia que estudia el significado de las palabras y las expresiones lingüísticas. Su unidad de análisis, su unidad, te cuento un chisme, su unidad es el SEMA. Es el SEMA. Desde ya tienen que tenerlo claro. El SEMA. ¿De acuerdo? Y tú dirás, Miss, ¿qué es eso? ¿Qué es el SEMA? Bueno, el SEMA es una característica mínima contenida en el significado de una palabra. Por ejemplo, si yo tuviera, si yo tuviera un animalito aquí, ok, le hago sus ojitos. ¿Qué es eso? Siempre la gente mala, ¿no? Siempre burlándose de los dibujos de uno. Ok, bueno, este quiere ser mi schnauzer. Ahí está, su barbita. Ok. Listo. Ahí está sentado. Acá está su colita. Ok. Ahí está mi perro sentadito. Ok. Y bueno, este señorito, mi perro, ok, es un referente. Se le llama referente a todos los objetos de nuestro mundo real, sean personas, animales o cosas. Este es un referente. O también se le llama realidad. ¿De acuerdo? Eso es una realidad. ¿Sí? Una realidad que tiene una manera de decirse según la lengua a la que estemos refiriéndonos. Nosotros hablamos español, así que ese señorito de ahí, nosotros lo llamamos perro cuando crecemos, ¿no? Porque cuando somos bebés decimos guau guau, ¿ok? Entonces ese es el perro. Eso de ahí, la palabra, solo la palabra, es el significante, así se llama en la teoría de Ferdinand de Saussure, que vamos a trabajar más detenidamente la próxima semana. Pero a este señorito que hemos dibujado, a mi perro que se llama Einstein, les cuento, a él, ok, lo estamos llamando perro, ¿ya? Esa es su denominación, a esa realidad la llaman perro. Ese es el significante. Y ese significante va a rebotar en tu cerebro y va a botar un significado. Y el significado es la de animal. Pero animal es muy general. El león también es un animal y el gato también es un animal. Ok, muy bien. Entonces he arrojado un sema muy general. ¿Ya entendiste lo que es sema? Es un sema muy general. Es un animal, ok, voy a decir mamífero. Se cerró un poco, ¿no? Mamífero, canino, se cerró más. Y acá se va a recontracerrar, doméstico.
Entonces ahí la cuestión ya se hizo recontra archi mega específica. Es un animal mamífero canino doméstico. Entonces esto de aquí, cada uno de estos es un sema de perro. Unos más generales que se pueden incluso repetir en otros términos y otros súper archi mega específicos, ¿no es cierto? La combinación del sema canino con el sema doméstico nos lleva acá al guau guau. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la semántica estudia todo eso. Las semanas anteriores ¿te acuerdas los errores semánticos o vicios de dicción? ¿Sí? La redundancia, que esos también son errores semánticos porque giran en torno al significado. ¿Estamos de acuerdo, bebé? Ahora, el significado puede ser denotado. El significado denotado es un significado real. ¿Me entiendes? Denotativo significa literal, significa textual, al pie de la letra. Cuando tú eres textual, estás diciendo el significado al pie de la letra. Si yo digo que encontré a mis vecinos con las manos en la masa, ¿qué significa? Si el significado es literal, ¿qué significa si el significado es literal? Si el significado es literal, voy a asumir que mis vecinos son panaderos, ¿sí o no? ¿Sí o no? O son maestros pasteleros, ¿no? Porque los encontré con las manos en la masa, ¿cierto? No voy a entender que han estado, ¿no?, cometiendo algún acto indebido, porque mis vecinos no son delincuentes. Pero si yo digo que el significado connotado es un significado figurado, que el significado connotado es un significado supuesto, irreal, es ideal, no es verdad. ¿Me entiendes? Yo no digo, quiero comer lomo saltado. Y este lomo está en sentido real. El lomo es la parte más fina de la vaca, ¿ok? Entonces tú quieres comer esa parte de la vaca, lomo, y lo quieres saltado. Entonces estás en sentido real, ¿ok? Pero si pasa una chica por una calle y por ahí unos señores gritan, ¡asu! ¿Qué tal lomo? Como si la chica fuera una vaca, ¿no? ¿Qué tal lomazo? Ahí está en sentido connotado. Le han dicho lomazo a la señora, ¿ok? La señora le roban una sonrisa. Porque decirle, pues, que es un lomazo, le están diciendo, pues, que es carne fina, ¿no? ¡Wow! Entre tanto charqui, entre tanto cebo, por ahí pasó un lomazo. Aunque tiene su connotación afectiva, ¿no? Sin que nadie se ofenda. Es como habla el peruano es un piropeador, ¿no? Un piropeador extraño, ¿no? Porque a veces te agrede con ese aparente piropo. Es agresivo en su connotación, ¿no?, de los piropos. Ok, ahora ya lo limitaron, ¿no? Porque ahora es un delito piropear. Ok, chicos, eso es el significado denotado, confrontado al significado connotado. Ok, los chicos en la jerga, a veces ustedes dicen, pucha, sí, me costó un huevo. Si yo lo tomo literal, yo te digo, oh, ¿es verdad? ¿Tus zapatillas te costaron un huevo? Ah, yo quiero, dime dónde, ¿no? Y de repente yo soy inocente, vamos a alucinar que lo soy, entonces puede que pague yo con un huevo, ¿no? Un huevo literal, imagínate, un par de zapatillas le costaron un huevo, así dijo. Entonces yo lo tomé en sentido
No, Betsy, me refiero a que costaron un montón. Un huevo acá en Perú significa un montón. O sea, no vas a poder pagar. Tú recién estás bajadita del cerro y pues estás juntando tu platita, ¿no? ¿Cómo vas a pagar un montón de plata? Todo tu mes de renta lo vas a pagar en unas zapatillas. Me atoré. Listo. Perdón, chicos. Me atoré horrible. La denotación y la connotación. Acá más especificaciones, ¿no? La denotación es la palabra, dice, la palabra significa lo que es en realidad, es decir, tiene un significado textual, literal, lineal. La denotación se caracteriza por ser objetiva, no por acercarse al diccionario, ¿no? Porque está en el diccionario circunscrita ahí como parte de él, como un concepto. En cambio, la connotación es un significado supuesto, interpretado o indirecto, es decir, tiene un sentido figurativo o un doble sentido. La connotación suele jugar con la subjetividad, con el marco de las emociones, ¿ok? Y se construye en uno mismo de acuerdo con el contexto, ¿de acuerdo? Hay connotaciones que se manejan en un país y no se manejan en otras, ¿no? En otras nacionalidades, así que hay que tener cuidado. Empezamos con las relaciones semánticas, mi amor. ¿Qué cosa es gritar? Bueno, acá dice sinónimo vociferar, sinónimo berrear, sinónimo exclamar, o sea, cuando exclamas, gritas. ¿Te has dado cuenta que cada vez que un presidente anuncia aplausos ante un ¡Viva el Perú!, lo dices gritando? Claro, porque una exclamación es así. Una exclamación no es debajo de tu cama, ¿ya? Ahora, tienes que tener en cuenta que los sinónimos a veces son exactos y a veces no. A veces hablamos de sinonimia absoluta y otras veces hablamos de sinonimia relativa. La absoluta, mi amor, es cuando una palabra te da igual usarla una en lugar de la otra. Y la relativa es cuando están dentro del mismo campo semántico, pero no significan exactamente lo mismo. ¿Me entiendes? Si yo te digo, por ejemplo, la palabra blanco, ¿ya? Y yo busco en el diccionario sinónimos de blanco. El primero que sale es claro. Otro que sale es transparente. Otro que sale es, a ver, brillante. Otro que sale es inmaculado. ¿Qué es esto, chicos? ¿Son exactamente lo mismo? ¿Es lo mismo blanco que claro? Ah, ¿viste? No es exactamente lo mismo, pero aparecen como sinónimos. Inmaculado más se orienta hacia la cuestión religiosa, ¿no es cierto? Transparente es que se puede ver a través de él y el blanco no necesariamente. No, hay gente que piensa que el blanco no es un color. Entonces, hay que tener cuidado con esas descripciones. En el caso de los antónimos son palabras, los antónimos son palabras que oponen significados, ¿ok? Los antónimos oponen significados, oponen significados. Los antónimos son aquellos que oponen significados y cuando lo hacen a través de palabras radicalmente diferentes, a eso se les llama antónimos léxicos,
¿Cómo se les llama? Antónimos léxicos. Antónimos léxicos. ¿De acuerdo? Los antónimos léxicos se caracterizan porque usan palabras diferentes para oponer. ¿De acuerdo, mi amor? Despejado y nebuloso. Nebuloso tiene que ver con nubes. Despejado sin nubes, nebuloso con nubes, expresan estados de tiempo, ¿no? Recto y curvo, trazos o líneas. Ese es el campo semántico. ¿De acuerdo? Idealismo, materialismo, estas son corrientes filosóficas. Cuerdo, enajenado, estados mentales. Abstruso, inteligente, grado de complejidad. Almíbar, acíbar, sabores. Aromático, fétido, olores. Laconismo, locuacidad, formas de expresarse. ¿Ok? Son antónimos. Todos estos son antónimos ¿de qué tipo? Antónimos léxicos. Pero los antónimos léxicos tienen especificaciones, ¿ok? ¿Qué especificaciones tienen? Por ejemplo, yo te hablo de antónima léxica y te lo voy a anotar aquí para que sepas. Los antónimos léxicos pueden ser propios cuando presentan grados, chicos, cuando presentan niveles propios, cuando hay grados. Betsy, no entiendo. Ahorita te explico. Cuando hay grados, cuando hay niveles, cuando hay estadios. Por ejemplo, cuando dices grande y pequeño. Cuando tú dices grande y pequeño, había un programa en la BBC de Londres que se llamaba así, dirigido a niños, ¿no? Que se llama, porque todavía lo deben estar transmitiendo, sino que a Perú ya no llega. Grande y pequeño, era un programa con títeres, ¿ok? Donde había un personaje grandote y otro personaje pequeño. Entonces, ellos se habían preparado en la medida que podría entrar un tercer personaje que se llame mediano, ¿sí o no? O otro personaje que se llame enorme, ¿sí o no? Porque grande y pequeño no son las únicas formas. Entonces aceptan otros grados. Es igual que bueno o malo, ¿no? También hay regular, también hay espectacular, ¿no? Entonces hay otras opciones. Entonces cuando eso pasa, estamos hablando de antónimos léxicos propios, así se les llama. También están los antónimos léxicos recíprocos. Y tú sabes lo que es la reciprocidad, ¿verdad? Recíproco significa yo para ti, tú para mí, ¿ok? Un antónimo recíproco establece una relación de dependencia, de tal manera que uno es antónimo del otro porque uno justifica la existencia del otro. ¿Me entiendes? Y yo soy maestra porque te tengo a ti. No, el maestro justifica su existencia por su alumno. Así que maestro, alumno, son antónimos recíprocos. Igual que madre e hijo, igual que tío sobrino, que abuelo nieto. Esos son los recíprocos. ¿De acuerdo? Y la otra opción son los antónimos complementarios. El antónimo complementario, mi amor, es aquel antónimo complementario, ¿ok? El cual establece una relación muy particular. Yo tengo un antónimo de otro por oposición absoluta, ¿me entiendes? Es decir, estoy muerto. No podría decirlo yo, salvo mi alma, ¿no? Me veo
ahí tirado, mi alma sale y digo, ¡ah! Estoy muerto. ¿Y por qué estoy muerto? Porque no estoy vivo. Ya parezco melcochita. ¿Ok? Estoy muerto porque no estoy vivo. Está sucio porque no está limpio. ¿Me entiendes? Entonces hay una oposición perfecta ahí. A eso se le llama antonimia complementaria. Estos son los tres tipos de antónimos que tú tienes que reconocer. El antónimo léxico propio, el antónimo léxico recíproco y el antónimo léxico complementario. Sin embargo, hay una excepción que yo también quisiera enseñarte. Hay una excepción que se llama antónimo gramatical. Se llama así, antónimo gramatical. El antónimo gramatical, mi amor, tiene una característica. Opone, pero opone de una manera distinta de las que hemos presentado, porque aquí son palabras, ¿no? Diferentes, pero aquí se va a mantener la raíz. Yo te digo, me encanta que sea leal. Si fuera desleal, no estaría con él. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo logré la oposición? La logré con un prefijo. La raíz se mantuvo, ¿viste? La raíz se mantuvo en ambas palabras. Entonces, esa oposición, ¿ok? Esa oposición se logra a través del prefijo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ok. Y aquí más, mira, aquí ya te lo expreso abiertamente, ¿no? Dice, mira tú, dice allá, hay una antonimia gramatical y hay una antonimia lexical. Entonces tú tienes que tener claro, la gramatical con prefijo. Esto debo resaltar, con prefijo. ¿De acuerdo? Acá está el prefijo que opone nivel, desnivel. ¿De acuerdo? Y la antonimia lexical va a oponer con palabras distintas. Hombre, mujer. Esta es una antonimia lexical complementaria, porque si eres hombre, no puedes ser mujer y viceversa. Así te operes. No puede ser. La naturaleza arroja una forma, eres hombre o eres mujer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es antonimia léxica complementaria, pero ya hemos hablado que aparte de la complementaria, también existe antonimia léxica, a ver si te acuerdas, ¿cómo se llamaba la otra? También existen la propia por niveles, ¿te acuerdas? Y la recíproca, no te olvides. Ya está. ¿Listo? Ok. ¿Y qué son las parónimas? Las parónimas son palabras parecidas, mi amor, parecidas, ¿ok? Palabras parecidas, con significados diferentes, ¿ok? Por ejemplo, yo te puedo decir, a ver, pares más complejos para ti, ¿no? Por ejemplo, aptitud versus actitud. Estas son parónimas. Parónimas que cambian, ¿no? La P por la C, ¿no? La P por la C. ¿Aptitud es una conducta? No. La aptitud es una capacidad.
y la actitud es una conducta. Son conceptos distintos. ¿Qué otro parónimo los puede molestar? Cuando dicen, por ejemplo, espiar, que se opone a expiar. Espiar y expiar. Espiar es vigilar y expiar es confesar las culpas, ¿no? Son significados distintos, ¿de acuerdo? Ok. Espiar, expiar. ¿Qué más? A ver, otra. Expirar y expirar. Expirar es botar el aire y expirar es morirse. Caducar, vencer. ¿De acuerdo? Estos son usualmente los parónimos. Pero hay unos parónimos especiales, mi amor. Por ejemplo, cuando digo hablo versus habló. Tú dime, ¿qué fue lo que cambió aquí? ¿Qué cambió? Mis hablo es grave, según lo que hemos estudiado, es grave. Y habló sería aguda. Perfecto, buena observación. ¿Qué más observas? Que no son iguales, pues mis. Cambiaron. Hay un montón de gente que dice que estas son homófonas. Fuera de acá, ¿cómo van a ser homófonas si no suenan igual? Estas son parónimas. Y se van a llamar parónimas paradigmáticas. Parónimas paradigmáticas. Parónimas paradigmáticas. ¿De acuerdo? ¡Listo! ¿Se entendió? Ahora mira los ejemplos. Esto de acá lo quise poner porque es un ejemplo español. Mira tú, los españoles ponen casa, caza, pero para nosotros, para Perú, esto es en España. Si el examen de admisión te pregunta por algún caso español, te va a poner entre paréntesis en España. En Perú, este par, en Perú, este par se van a llamar, homónimas. En Perú, Ahora, abeja, oveja, los niños las confunden, Esas palabras, tú dices no, pero sí, los niños confunden ese caso. El otro día mi hijita no es tonta, o sea, ella sabe perfectamente porque ve a Pepa la cerdita, que oveja, ¿no? Oveja es la mejor amiga de Pepa, ¿no? Sucia oveja. Sin embargo, confundió oveja con abeja. Los confundió. Y me dijo, me estaba hablando de la polinización. Y me dijo así, ¿no? Ah, sí, las ovejas, no le digo, Daniela, las abejas, ¿no? Y los niños suelen confundir cuando hablan un término por otro, no confunden los conceptos, sino los términos. Igual cabello, camello. ¿Ya? Sí, suele pasar. Por eso, la paronimia es importante que la reconozcamos, ¿no? Muchos equivocamos un concepto con otro. Ok, mi amor. La polisemia. Quiero que sepas que polisemia en el sentido total, global, se dice que una palabra es polisémica cuando tiene varios significados en el diccionario. Un tráfico denso en la carretera, un vehículo acondicionado para cocinar y dormir en él, eso es una caravana. El banco tenemos la banqueta, el banco tenemos la entidad bancaria. Tenemos la carta
el naipe y tenemos la carta la misiva. Entonces, esos son casos de polisemia, Y la monosemia es cuando la palabra solamente tiene un significado, uno. O sea, en castellano hay palabras que tienen un significado y se van a llamar monosémicas, y palabras que tienen varios significados y por ende se van a llamar polisémicas. ¿Qué es lo que predomina en nuestra lengua? Palabras polisémicas. Esto es lo que predomina. Más hay palabras de varias acepciones que de una sola. Pero este es el concepto universal. Este es el concepto universal de la polisemia. El concepto que concierne a lo que son relaciones semánticas es otro, ¿ok? El español, vamos a poner acá, el español es una lengua polisémica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las palabras que la constituyen tienen varios significados. ¿Estamos de acuerdo? Tienen varios significados. ¿Se entiende eso, bebé? Sí. Ahora, ¿cuál es el concepto de polisemia en cuanto a relaciones? Ok, la relación semántica llamada polisemia, vamos a ponerlo así, la relación semántica de la polisemia establece rasgos comunes. Establece rasgos, esto es importante, rasgos comunes. ¿Cómo que rasgos comunes, Miss? Ahorita tú vas a ver. Mira, tú entre esta banca, este banco y este conjunto de peces no ves nada en común, ¿cierto? Pero si yo te hablo, por ejemplo, del pico, la palabra pico es una palabra, ¿de acuerdo? Que tiene un significado, dos significados, tres significados, ¿ya? Es un significante que tiene varios significados, pero entre esos significados hay rasgos comunes, es lo que te estoy diciendo, ¿ok? El pico de la montaña, vamos a pensar, el pico de la montaña. Pensemos en otro pico, el pico del ave, ¿de acuerdo? Y el pico de labranza para picar la tierra. ¿Qué tienen en común las tres? Cuéntame, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Pues voy a decir que el rasgo común es la forma. El rasgo común es la forma. Es la forma. ¿Sí o no? A ver, piénsala. ¿Cómo es el pico de la montaña? Así, en forma de triángulo. ¿Cómo es el pico del ave? Así, en forma de triángulo. ¿Y cómo es el pico de labranza? Lo que van es en distintas direcciones, ¿cierto? Esto va hacia el frente, esto hacia arriba y esto hacia abajo, ¿no? Justamente lo usas para abrir la tierra dura y poder no realizar la siembra. Entonces, tienen en común la forma. Entonces, ahí pico
su relación semántica es declarada polisemia. Cuando hay conexión. Si no hay conexión, como en los ejemplos de acá, que simplemente son polisémicas porque tienen varios significados, la relación semántica es otra cosa. La relación semántica de polisemia, ¿no?, establece que un mismo significante tiene varios significados, pero entre ellos existen rasgos comunes, ¿de acuerdo? Rasgo común, ¿de acuerdo? Sí, es la forma. Todas estas son polisémicas, pero se nos dice que la polisemia establece rasgos comunes para no confundirlo con lo que es. Es una misma palabra que adopta varias significaciones, ¿de acuerdo? En cambio, la homonimia, mira aquí, bota, bolsa de cuero para guardar vino, y la otra es la bota, el calzado, ¿de acuerdo? ¿Tú le ves algo en común? Es como que la forma. Sí, pues, la forma. Entonces vamos a establecer una relación de polisemia, pues. ¿Me entiendes? Si no tuvieran ninguna conexión, ningún rasgo común, estaríamos frente a algo que nosotros ya hemos mencionado, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hemos mencionado? Lo hemos mencionado en el primer capítulo del curso. La primera semana nosotros vimos de manera aislada los casos de homonimia léxica, ¿te acuerdas? Y homonimia sintáctica. Y justamente son los casos que vamos a revisar el día de hoy. La homonimia va a establecer una relación donde hay palabras que llegan a tu oreja iguales, o sea, el mismo significante, ¿ok? Pero los significados no tienen nada que ver el uno con el otro. Los significados son totalmente aislados. Dice, con cola pegará la cola del títere, nada tiene que ver con el pegamento con esto. Entonces, esta primera cola es un sustantivo. Y este segundo cola también es un sustantivo. Por eso la homonimia es absoluta. Esa A viene de absoluta, que significa que los significados son distintos, pero las palabras corresponden a la misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? Si yo te digo, ya tomé el vino, aquí ese vino se refiere a la bebida, entonces es un sustantivo. Cuando el vino, acá se refiere al verbo venir, entonces será parcial cuando las categorías sean diferentes. Categorías distintas. ¿De acuerdo? Y yo estaba en el tópico y él estaba en la sala de espera. Yo estaba, estás hablando, ¿no? ¿Estás hablando en qué persona? Te pregunto, cuando dices yo estaba, tú estás hablando en primera persona. Y en él estaba, tú estás hablando en tercera persona. Entonces, por el hecho de cambiar la información del verbo, porque esto es un verbo, yo estaba, y te das cuenta porque hay un sujeto que mueve ese estado o esa acción, en este caso es un estado. Los dos son verbos. La homonimia paradigmática solo corresponde a verbos que dan información gramatical diferente, ¿no? Como primera persona y tercera persona. Le ponemos aquí información gramatical distinta. Información gramatical distinta. Gramatical distinta. ¿De acuerdo?
Listo, ¿se entendió? Ok, preciosos. Ya sabes, entonces la homonimia establece 3 tipos de homonimia. Homonimia absoluta, cuando son de la misma categoría gramatical, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dices votar con V, que significa sufragar, y votar con B, que significa echar, tirar. Estos son homónimas absolutas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los dos son verbo mis. Y sus significados no tienen ninguna conexión, no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Se entiende, mi amor? Ahora, si yo te digo haya, haya es un sustantivo, ¿ya? Diferente de haya, que tiene que ver con el verbo haber. ¿Ok? Entonces aquí la relación es de homonimia parcial, porque son categorías diferentes. Ahora, si yo te digo lavamos hoy. O si digo lavamos ayer. Si digo lavamos ayer, aquí el mismo verbo está señalando información gramatical diferente, ¿ok? Porque los dos son verbos. Entonces, cuando eso ocurre, eso se llama homonimia paradigmática. Para que te acuerdes. ¿Ok? Ahora nos vamos con esta relación que siempre viene en los exámenes, chicos. Bastante. La cuestión de la hiperonimia, hiponimia, ¿no? Al hiperónimo se le llama, acuérdate del tutti frutti, al hiperónimo se le llama género, y al hipónimo pues lo llamas especie. Y cuando mencionas varios de la misma especie, se van a llamar cohipónimos. Todos estos de acá entre sí son cohipónimos. Antes de usar esta palabra cohipónimo se usaba esta otra. Son cogenéricos. Es lo mismo. Cogenéricos. O sea, pertenecientes, ¿no? Especies diferentes, lo decimos de otra manera. Especies distintas. Mismo género. Especies distintas, mismo género. ¿Se entiende? Especies distintas, mismo género. Entonces, cuando tú jugabas Tutti Frutti, tú ponías, ¿no?, todos los términos genéricos arriba, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Nombre. No, primero era letra, ¿no? Letra, nombre, apellido, cosa, ponías, animal. ¿Qué más? Color, ciudad, país, se ponía país, fruta, pero ahora lo han cambiado, ¿no? Ponen fruta, verdura, ponen país y ciudad, ¿no? Pero era país nada más, el original. Incluso yo veo que juegan tutti frutti de carreras. Sí, ¿cómo de carreras, Miss? Por ejemplo, en veterinaria ponen fármacos. ¿Me entiendes? Fármacos. O sea, hacen su tutti frutti de fármacos, de enfermedades, de
Es nomenclatura, pues médica, ¿no? Es un tutti frutti complicado. Pero así juegan para tomarse prueba oral. O sea, para un poco estudiar. Son sus estrategias. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a leer. Hiperónimo género, cereales. Tenemos, voy a sacar el cursor láser. Ok. Hiperónimo el género, hipónimo la especie. Cereales es el hiperónimo, tenemos el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el sorgo y el trigo. Esos son hipónimos. O sea, si yo leo así. Cereal es hiperónimo de arroz y arroz es hipónimo de cereal. ¿Está bien? Ahora, si yo ya no menciono cereal, sino digo el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el sorgo y el trigo, entre sí, ¿qué son? Cohipónimos. Es decir, que son cogenéricos. En otras palabras, especies distintas que corresponden al mismo género. Ahí está la descripción. Árbol es hiperónimo de lapacho y lapacho es hipónimo de árbol. ¿De acuerdo? Lapacho, quebrancho, colorado, palo santo y trébol, entre sí, ¿qué son? Entre sí son cohipónimos. Mamíferos, ¿ok? Ese es el hiperónimo, ¿cierto? Cerdo es el hipónimo, pero si digo cerdo, jirafa, oveja, vaca, ballena, todos son animales, entonces todos son cohipónimos, todos son cogenéricos. Si te digo flores, flores es el género, ¿cierto? Entonces flores es el hiperónimo, margarita respecto a flor es el hipónimo, y margarita, azucena, jazmín y clavel entre sí son cohipónimas. Planetas, tenemos planeta es el genérico, ¿de acuerdo? Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, Neptuno y Urano entre sí son cohipónimos. Ahora, respecto a planeta, son hipónimos. ¿De acuerdo, amorcito? Creo que se entendió. Acá vemos la jerarquización, porque siempre los alumnos se confunden. La hiperonimia es el vocablo genérico, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el caso de animal, sería el genérico. Gato, perro, burro y oveja son hipónimos respecto al animal. ¿Ya? Cuando ya no menciono animal, sino solamente las diversas especies, entre sí, esos se van a llamar cohipónimos. ¿Se entendió? Chimis. Ejercicios de aplicación. Aquí te quiero ver. A ver. Entonces, mi amor, si yo te ayudo, vamos a sacar lápiz, porque haciendo ejercitación se aprende, si no estamos fritos. Ah, no, mejor negro con negro no va. Negro con blanca, ¿sí o no? Ok, combino y combino. Combino con B viene del verbo combinar, por eso se te dio techo en la primera clase, recordarás, en la semana 1. Combino viene de combinar, que es mezclar. Y el otro combino viene de convenir, que es pactar, acordar. Entonces no tiene nada que ver el uno con el otro, pero suenan igualitas. Entonces esto es homonimia. Homónimas, estas son homónimas. Las homónimas pueden ser totales cuando son de la misma categoría gramatical, parciales cuando son de diferente categoría y paradigmática cuando es el mismo verbo que ofrece información gramatical distinta. Combino con B y combino con V son diferentes significados, entonces esto es homonimia total. Y los dos, ¿por qué total? ¿Por qué absoluta? Porque los dos son verbos, mis. Los dos son verbos. Entonces corresponden a la misma categoría. Si te hablo del ala del ave y el ala del avión, ¿tú le ves conexión o no le ves conexión? Claro que sí, el ala, ¿no? Se le puso al avión tratando de simular al ave que vuela de manera natural. Entonces esto tiene conexión, son significados diferentes, pero esto es polisemia. Hay conexión entre los elementos. Fétido y hediondo.
Fétido es que apesta, hediondo también. Entonces, ¿qué son? Sinónimos. Acá hay sinonimia. ¿De acuerdo? Perfecto, imperfecto. ¿Cómo se opusieron? Se opusieron por el prefijo. Entonces esto es antonimia. Antonimia. ¿Ok? ¿Antonimia qué? Con prefijo, ¿cómo se llamaba? Amis, era un caso especial. Eran antónimos gramaticales. Chévere. Él contagiaría, está en tercera persona, y yo contagiaría, está en primera. Entonces, como están en diferentes personas, pero es el mismo verbo, ¿no? Porque esto es un verbo y el otro también es un verbo. Es el mismo verbo, pero que cambió de información gramatical. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba homonimia paradigmática, ¿te acuerdas? Paradigmática. Paradigmática. Completo, su sílaba tónica es ple, y completó, su sílaba tónica es to. Entonces cambió la sílaba tónica. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? Sí te lo dije. Paronimia, paronimia. Pero era una paronimia especial. Se llamaba paronimia paradigmática también. Paradigmática, para que te acuerdes. Callado, callado. Aquí en Perú la pronunciamos en Lima igualitas. ¿Esta qué es? No tienen nada que ver la una con la otra. Este es un callado, está calladito, está silencioso. Y el otro callado es un bastón de los pastores, ¿te acuerdas? Este es un sustantivo. Entonces, son categorías diferentes. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Estos se llamaban homónimas. Homónimas, ¿homónimas qué? Homónimas parciales. Esta es homonimia parcial. Parcial. Sigue, revelar con V es descubrir y revelar con B es enfrentarse. Los dos son verbos. Entonces, ¿cómo se llamaba esto? No tienen nada que ver el uno con el otro. Es homonimia total o absoluta. ¿De acuerdo? La cresta del gallo que lleva en la cabeza y la cresta de la ola, ¿no? Cuando las olas pareciera que tuvieran también un adorno en la parte superior. Entonces hay conexión. Esto es polisemia. Cuando hay conexión. Polisemia. Y luego, vendedor-comprador. Hay una dependencia. Son opuestos, pero dependen. Uno existe por culpa del otro. Entonces, esto es antonimia léxica. Léxica, porque los que no son gramaticales son antónimos léxicos. Antonimia léxica recíproca. Uno justifica la existencia del otro. Antonimia léxica recíproca. Meses con S es un sustantivo que es el plural de mes. Y meses con C es un verbo que refiere el hecho de arrullar, de columpiar. Entonces, esto es ¿qué? Homonimia parcial, porque son categorías distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? As con H y con Z refiere al verbo hacer. ¿De acuerdo? Y as con S es un sustantivo. Entonces, este es un verbo y este de acá, que es la carta mayor de la baraja, es un sustantivo y también se refiere a un portento del deporte. ¿No te acuerdas que Messi es un as del fútbol? Entonces, ahí hay conexión, no hay conexión, no tienen nada que ver la una con la otra. Esto es homonimia también parcial. ¿De acuerdo? Y luego tengo lechuza, ave. La lechuza es un ave. Entonces es especie, género. ¿Cómo se llamaba eso? Amis. Eso se llamaba hiponimia.
especie, género, hiponimia. Y el Nilo es un río y el Ness es un lago. Los dos también son hipónimos, hiponimia. Y martillo desarmador, las dos son, ¿cómo se le llama esto? Herramientas. Si las dos son herramientas, ¿qué son? Entre sí, cohiponimia, pues. Y nítido, claro. Ay, está bien nítida la imagen, está bien clara la imagen. Eso es sinonimia. Ok. Igual ocurre con lengua, idioma. También son sinónimos. Teórico, práctico son opuestas, ¿no es cierto? O es teórico o es práctico. Así que es antonimia. ¿Antonimia qué? Léxica. Léxica que uno anula la existencia del otro, o es teórica o es práctica. Así que cuando uno anula al otro se llama antonimia léxica complementaria. Absorber y absolver. Incluso te equivocas en ortografía por el parecido de las palabras, que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces aquí hay paronimia. Son parecidas nomás. ¿De acuerdo? Y pases es un sustantivo. Y pases también es otro sustantivo. Depende cómo lo mires, ¿no? Porque pasar también se refiere al verbo. Acá yo lo he tratado como, oye, tienes los pases, las entradas, y pases el plural de paz. Hicimos las paces, ¿no? O que nos amistamos. Entonces, si los dos son sustantivos, pero no tienen nada que ver el uno con el otro, esto es absoluta. Si te refirieras al verbo y al sustantivo sería parcial, depende cómo lo mires. Oses es el plural de os, que es una cuchilla corva. Y oses es un verbo que se refiere al verbo osar, que significa atreverse. No tienen nada que ver el uno con el otro, entonces es homonimia parcial. Y luego tienes el manzano, es un árbol. Entonces, ¿qué es esto? Hiponimia. Y luego tienes la baya, que es un fruto comestible en forma de racimo, es un sustantivo. Y tienes la valla, la pared, el cerco. Entonces ahí no tienen nada que ver el uno con el otro, pero son los dos sustantivos, entonces homonimia absoluta. Y acá los dos son verbos. Tengan es el mismo verbo que este tengan de acá, pero están dando información diferente. Esto está indicando segunda persona y esto está indicando tercera persona. Entonces, cuando dan información gramatical diferente, ¿cómo decíamos que se llamaban? Se llamaba homonimia paradigmática. ¿Ves? Y resolviendo los ejercicios como que se aclara nuestra mente. ¿De acuerdo? Ahora veamos los textos y digamos si el significado es denotado o connotado. Acuérdate que el significado denotado es el significado real al pie de la letra y el connotado es el significado supuesto que no es real, ¿ok? Que es afectivo y dice, cuando los peruanos nos unimos somos un puño. Bueno, los peruanos no formamos una mano, la formamos en sentido coloquial, en sentido supuesto, en sentido connotado. Esto es una connotación, porque nosotros somos personas y las personas no forman puños en sentido real. Alguna tarde no muy lejana volveremos a contemplar juntos el atardecer. Claro, este confinamiento acabará, este distanciamiento acabará en algún momento, Dios quiera. Esto es denotado. Estoy hablando de verdad. Mi alma no se contenta con haberla perdido, decía Pablo Neruda. Esto es connotado porque el alma no se contenta porque no tiene atributos de persona. Lo que determina el éxito o el fracaso de una persona es la forma como se concilian sus diversas cualidades. No se fracasa por ausencia de aptitudes.
sino por una interferencia entre las mismas. ¿Ok? Esto es denotado. El fracaso, ¿ok?, está ligado pues a la falta de ímpetu, a la falta de ganas, ¿ok?, al vivir la vida como venga, sin hacer nada por cambiarla. El amor correspondido implica la destrucción de la intimidad. Connotativo, ¿no? Porque destruir, no la destruyes, ¿no?, sino la vulneras. Es siempre desagradable constatar que tenemos el corazón vulnerable, ¿ok? Esto es connotado, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente tu corazón, si te tomo un examen, ¿no?, que se llama electro, ¿ok?, un electrocardiograma, o un ecograma, en el caso de que no puedas someterte a electrocardiograma, un ecograma, y el médico dice, está muy bien tu corazón. Sin embargo, tú dices que tienes el corazón vulnerable, o sea, débil, ¿no?, por referirte al hecho de que eres enamoradizo. Eso es connotado. Lo bello regresa siempre y expulsa a lo enojoso. Bueno, le estamos atribuyendo actitudes, y lo abstracto no tiene actitudes porque no son personas, así que hablé en connotación. Los olores y la música son para mí los instrumentos de evolución más poderosos. Esto es denotado, ¿ok? Es curioso cómo a veces en la vida, a pesar de su radical irreversibilidad, algunas situaciones parecen repetirse. Denotado. El famoso déjà vu, ¿no? Para formarse, primero hay que informarse. Denotado, es verdad. Tengo necesidad de construir nuevamente mi vida, tejer mi telaraña. Eso es connotado porque yo no soy una araña, para empezar. En primer lugar, mi adorada libertad ha sufrido un impacto demoledor. Eso es connotado, ¿no? La conciencia, horrible enfermedad. La enfermedad, o sea, la conciencia no es una enfermedad, partamos de ahí. Entonces, connotado, que le ha sobrevivido al género humano. Descubro con sorpresa que el afianzamiento de una relación sentimental, lejos de ordenar mi vida, la desorganiza completamente. Dime, ¿las relaciones sentimentales ordenan la vida textualmente? No, miss. Estoy hablando en sentido figurado. Si quieres merendar, te guardé pan y jamón del país. Eso sí es denotado. ¿De acuerdo? Ok. Hay una línea divisoria entre la connotación y la denotación, bastante gruesa, diría yo. Ahora responde a las preguntas. A ver, yo te voy a responder como si yo fuera la alumna, ¿ya? Y digo, ¿qué es la semántica? Bueno, la semántica es aquella parte de la gramática que estudia el universo de la significación, el mundo de los significados y las relaciones significativas que hay entre las palabras. ¿Cuántos tipos de significados hay, señorita Wong? Hay dos significados, el denotado, que es el significado real, textual, literal de los términos, y el significado connotado, afectivo, supuesto, secundario, ¿no?, que es el significado metafórico o figurativo, ¿no? Si a ti te dicen, reina, ¿tú eres reina en realidad? No. Si yo te digo, eres mi ángel, tú no eres ángel, no tienes alas, ni eres un ser divino, simplemente es una manera de hablar y de exagerar, ¿ok? Eres una víbora, ¿no? Hasta canción tenemos las mujeres, víbora, ese nombre nos han puesto porque en el alma llevamos el veneno mortal. Ok, en lugar de decir que somos, ¿no?, que tenemos inteligencia emocional y que por eso somos grandes manipuladoras, ok, sí, chicas, lamento decirlo, pero somos los seres más manipuladores que existen, ¿no? Ok, hasta toda la desgracia divina nos la atribuyen, ¿no?, las mujeres. ¿Cuántos tipos de significados hay? Dos, ya dije. Dame un ejemplo de significado denotado. Fría un huevo, por favor. Ya, ese es denotado. Dame otro de significado connotado. La que te dije hace un rato, pucha, me costó un huevo, oye, un huevo me costó. Tengo un huevo de tareas, ok.
Menciona 3 relaciones semánticas, ya las primeras, sinonimia, antonimia, paronimia. Chévere. 3 pares de sinónimos absolutos, o sea, significados que dé lo mismo usar una palabra por la otra porque no cambian la semántica. Y yo te digo, a ver, murió, expiró, son sinónimos. Claro. Expire, expire, son sinónimos. No. Expire con S y exhale con X. Ahí sí, esos son sinónimos. ¿Ok? Si yo te digo, a ver, otro absoluto. Vamos a mover, mover, desplazar. ¿Ok? También son sinónimos absolutos. ¿Ok? ¿Por qué se les cataloga de esta manera? Yo lo expliqué porque los significados están muy pegaditos. Da lo mismo usar un término en lugar del otro. ¿Y cuál es la diferencia entre antonimia léxica y gramatical? La antonimia léxica usa palabras diferentes, mientras que la antonimia gramatical opone palabras, pero mantiene la raíz y solo cambia en la oposición el prefijo. ¿Ok? Antonimia léxica, por ejemplo, yo te digo blanco-negro, y gramatical yo te digo higiénico, antihigiénico. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre polisemia y homonimia? Bueno, la polisemia plantea diferentes significados, pero entre ellos hay algún tipo de relación o conexión, mientras que en la homonimia no existe dicha conexión. Son significados radicalmente opuestos. Por ejemplo, polisémica puede ser la palabra pie. ¿Por qué? Porque el pie se puede referir a aquel que nos sostiene, ¿ok? Que sostiene a todo el cuerpo. Y mira, son chiquitos, por eso no puedes poner tanto peso en esos pies, porque trae problemas de salud, ¿ok? Y también hablamos de pie de página, y el pie de página, ¿dónde se escribe? ¿Arriba o abajo? Abajo, pues, donde están siempre los pies. Entonces, esa es la conexión, la ubicación, ¿de acuerdo? En cambio, la homonimia, yo te digo, a ver, boté la pelota y voté por mi candidato. En el primer caso, boté la pelota, es que boté, golpeé la pelota contra alguna superficie y esta rebotó. Eso se llama botar, ¿ok? Y el otro, voté con V, refiere al hecho de sufragar o emitir tu voto. No tienen nada que ver la una con la otra. 5 pares de hiperónimos, o sea, primero el género y luego la especie. Ya me copio el tutti frutti. Letra B. Nombre, Betsy. Apellido, Bermúdez. Cosa, banco. Animal, burro. ¿Ok? Fruta, siempre decimos banana, ¿no? Por eso que la gente ahora ha puesto verdura también para que pongas brócoli. Ok. Ahora al revés, 5 hipónimos. A ver, 5 hipónimos. A ver. Lima, capital. Rojo, color. Azucena, flor. Historia universal, curso. Julio Ramón Ribeiro, escritor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre el contexto lingüístico y el contexto extralingüístico? Bueno, el contexto lingüístico... Ay, chicos, qué pena, se está acabando mi batería. El contexto lingüístico es el que forman las palabras en sí, y el contexto extralingüístico es la situación comunicativa, ¿de acuerdo? La situación que está formada por hechos, ¿ok? No por palabras. Por ejemplo, cuando un bebito llora, ¿yo qué analizo? La situación, el momento cuando se dio la acción, el lugar donde se da la acción, ¿de acuerdo?
Y cuando te digo, a mi mamá le duele la cabeza, para entender ese mensaje yo solo analizo palabras. O sea, ese es un contexto lingüístico, un contexto sígnico. ¿De acuerdo, mi amor? Ok. Luego dice, el cambio de sílaba tónica determina la relación semántica denominada paronimia paradigmática. Acuérdate. Ahora, menciona y ejemplifica los casos de antonimia léxica. Hay 3 tipos, ¿te acuerdas? Los antónimos léxicos propios, por ejemplo, frío-caliente. Aparte de frío-caliente hay gélido, hay helado, hay congelado, hay temperado, hay tibio. Ok. Y la antonimia léxica recíproca, a ver, uno justifica la existencia del otro. Por ejemplo, el juez al acusado, el comprador al vendedor, la enfermera al enfermo, el médico al paciente, la tía al sobrino, la madrina al ahijado. Ok. ¿Qué son los sinónimos relativos? Aquellos que no son exactos. Están dentro del mismo campo semántico, pero no se usan en las mismas situaciones. Por ejemplo, si yo te digo, ese chico está flaco, ¿sí? Yo no voy a decir ese chico está tuberculoso porque ya el chico va a molestarse, porque le estoy acusando de padecer una enfermedad. Y tuberculoso aparece como sinónimo de flaco también. Si yo digo enclenque, ese pobre chico está enclenque, significa que con las justas camina. Que camina y parece que se desarma, tipo Goofy, ¿ok? Entonces no es lo mismo exactamente, ¿ok? Pero es un sinónimo relativo. Dice, ¿cuántos casos de homonimia existen? ¿Cuáles son? Hay 3 casos. La absoluta cuando son de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, recabar con B, que significa conseguir algo con dificultad, y recabar con V, que significa volver a zanjar, son un par de homónimos absolutos. Parciales, yo te digo, dejé el sobre la cama. El primer sobre es un sustantivo y el segundo sobre es una preposición. Son categorías distintas, así que eso es homonimia parcial. Y la homonimia paradigmática, cuando te digo, ojalá que mi mamá deje plata. Deje está en tercera persona porque estoy hablando de mi mamá. Y si te digo, no sé si la deje. La verdad que no sé si la deje. Si la deje yo, entonces ahí estoy hablando en primera persona. Ahí estoy hablando en primera persona. ¿Ok? En primera persona. Entonces cambió la persona y eso se llama homonimia paradigmática. ¿Ok? ¿Sí? Y justamente preguntan por ella en la última, cuando el verbo con la misma palabra ofrece información gramatical diferente, enfrentamos un caso de homonimia paradigmática. Ok, mi amorcito, y entramos a las preguntas del tema. Dependiendo de los contextos, chicos, donde se encuentren, las preposiciones expresan diferentes significaciones. Por ello, elija la alternativa que correlacione la columna de las preposiciones subrayadas con la de los significados. La preposición solita no tiene significado, pero dentro del contexto sígnico, este es el contexto sígnico, tú puedes delimitar qué es lo que señala. Si digo, estudió el tema con tesón, definitivamente está indicando modo, ¿sí o no? Porque así estudió el tema. Vengo de una gran ciudad, ¿qué está indicando? Origen, pues, de ahí vengo. Es hábil para el canto. ¿Para qué es hábil? Para el canto. ¿Qué está indicando? Aptitud, Miss. Y llegó por la tarde. No se dice en la tarde, ¿eh? 1. Entonces, ¿cuál se acomodó? 3, 4, 2, 1, clave burrito. Y las clases de significado son 2. El denotado por un lado, ¿te acuerdas el denotado que es literal? Ajá, literal. Ok.
el principal, y es el que aparece en el diccionario, y el otro significado es adquirido por las palabras generadas por factores sociales, culturales, etc. Según lo señalado, marque usted la alternativa donde hay un significado connotado. Juan fue operado del pulmón anoche. Esto es denotado. Le dimos una mano para apoyarlo. Dar una mano. ¿Le diste la mano literal? No, Miss, este es connotado. Me encantó visitar las instalaciones de Amarish. Eso es denotado. Y le habló a su hijo con el corazón en la mano. Esto es connotado. Porque si le hubiese hablado con el corazón en la mano, ¿qué corazón era? ¿Qué iba a ser? ¿Anticuchos? Ah, entonces, si lo tomo literal, mi papá es anticuchero, ¿no? Ah, 2 y 4. En los enunciados, la sala es una habitación. La sala es una habitación. Esto es hiponimia, Miss. Perfecto. Y cuando digo oro, metal, sigo leyendo, ¿ah? Todos lucían oro, metal que bañaba sus joyas. El oro es un metal. Eso también es homonimia, Miss. Chévere. Y padres e hijos, hay una relación de dependencia. ¿Y eso cómo se llamaba? Antonimia. Eso se llamaba antonimia léxica recíproca. Antonimia léxica recíproca. Sí, Miss. Ya, acuérdate, ¿eh? Hiponimia, antonimia. Ya, vamos a ver. Hiponimia, hiperonimia, antonimia. Esta es la C. Las palabras se relacionan sintáctica y semánticamente para formar estructuras como frases y oraciones, que los hablantes utilizan para comunicarse. Algunos rasgos comunes que comparten las palabras permiten formar un campo semántico, que es el concepto mayor que los involucra o comprende. Los elementos comprendidos se denominan hipónimos. Según lo expresado, marque la alternativa donde aparecen grupos de cohipónimos. A ver, cohipónimos o cogenéricos, acuérdate, cogenéricos, no te olvides. ¿Dónde hay cogenéricos, Verbe? En apio y en poro. En fresa, zapallo no, porque no son verduras. Oro y plata sí, porque son metales. Y acá tampoco, así que 1 y 3. 1 y 3, clave, dinosaurio. 2 más para irnos al examen. Seleccione la alternativa donde observa relación de antonimia complementaria. Acuérdate, ¿eh? Comprar y vender es recíproca. ¿Sí o no? Porque uno depende del otro. Derrota, triunfo es propia. Antonimia léxica propia. ¿Por qué? Porque también hay empate. Maduro, inmaduro, está oponiendo con el prefijo. Este es gramatical. Entonces, ¿cuál te queda? ¿Cuál es? Duro, blando, pues. Y luego tienes en los enunciados, debemos pedir que la banca no nos cobre. Acá se refiere al verbo cobrar, ¿no? Y el gobierno promoverá la exportación de cobre. Acá es un sustantivo, se refiere al metal. Entonces, cuando son categorías diferentes, eso es homonimia parcial. Espero, bebé, que te haya encantado la clase. A mí me gustó. Ahora te invito a resolver la práctica, por favor. Ve a tu práctica.